Una de las mayores necesidades que el pueblo de Dios tiene es el de crecer en su discernimiento espiritual. Muchas veces en la cotidianidad vemos a los cristianos luchando cómo discernir la voluntad de Dios. En esta ocasión, un episodio súper especial con un invitado súper especial de cómo nosotros podemos cultivar el discernimiento en el podcast de los Gómez con el pastor Miguel Núñez. Acompáñanos. Bienvenidos al podcast de los Gómez. Como dijimos en la introducción, hoy tenemos un invitado especial, un tema especial y una compañía que nos llena de mucho gozo tener en casa. Es nuestro hermano, nuestro amigo, pastor, mentor, el pastor Miguel Núñez. Gracias por acompañarnos. Gracias a ti, Moisés, por la invitación. Perdona mi voz, pero he estado luchando con esta debilidad de la voz por varios meses ya. Bueno, es un gozo tenerlo y lo de la voz es lo de menos. Pero sí es bueno su presencia para sobre todo tocar un tema que de alguna manera u otra es relevante en el contexto cristiano en sentido general, y es el tema de crecer y cultivar el discernimiento espiritual. Nosotros vemos, por ejemplo, que Pablo oraba, que yo oro para que ustedes crezcan en el conocimiento y puedan discernir de manera que vivan dignamente. Pero ¿cómo pudiéramos definir el discernimiento? Bueno, yo creo que básicamente, de una forma breve, es una habilidad, la habilidad de poder separar o distinguir la verdad del error. Pudiéramos decir también es la habilidad de diferenciar lo bueno de lo malo, lo moral de lo inmoral, pero definitivamente que tiene que ver con poder separar una cosa de la otra. Y en el original tiene que ver con eso, de hecho. Entonces, discernir es una capacidad que el individuo debe desarrollar para poder catalogar las cosas. De hecho, tú lees en Isaías 5:20, como el Señor dice a través del profeta, hay de aquellos que llaman al bien mal y al mal bien. En otras palabras, hay de aquellos que no saben discernir y terminan calificando una cosa por la otra. En el mismo Antiguo Testamento, a través de los profetas, el Señor dijo en un momento dado, mi pueblo perece por falta de conocimiento. Pero en otro momento dice, mi pueblo va al destierro, al exilio, va hacia afuera por falta de discernimiento. Como ellos no supieron definir, discernir, separar la verdad del error, terminaron entonces violentando la ley de Dios y Dios entonces le aplica su disciplina. Yo me imagino que en el ejercicio de más de 20 años de ministerio que ya usted ha estado, usted de haber escuchado una y otra vez, ya sea por miembros, personas, conferencias, y cómo yo discierno la voluntad de Dios y cómo yo sé que es la voluntad de Dios. Antes de irnos a esa parte, ¿por qué usted entiende que es importante que todo cristiano pueda crecer en eso de cultivar el discernimiento? ¿Es algo que se cultiva? ¿Es un don espiritual? ¿Cómo masticamos eso? O sea, bueno, si no tengo discernimiento, yo voy a vivir pecando con frecuencia, creyendo que estoy en la verdad. Y eso es quizás una de las peores cosas que nos puede ocurrir, que podemos estar mal con Dios pensando que estamos bien. Entonces, yo necesito cultivar el discernimiento, que es parte de mi madurez cristiana. De hecho, el autor de Hebreos, en el capítulo 5, versículo 14, nos da una idea de qué pasa. Ahora habla de que aquellos que consumen alimentos sólidos lo diferencia de aquellos que consumen solamente leche. Pero él habla de que el alimento sólido, y estaba hablando de la palabra, tanto en la leche como en el alimento sólido. Él está dando eso sí como una... Exacto. Entonces, el alimento sólido es para aquellos que tienen los sentidos ejercitados para discernir la verdad del error, lo bueno de lo malo. O sea, yo necesito la palabra, porque yo no puedo diferenciar una cosa de la otra si no tengo una vara de medir lo que es verdad y lo que no lo es. Necesito la verticalidad, ¿verdad? Los albañiles usan un instrumento sencillo, un cordón,
y llaman plomada para medir la verticalidad de una pared. Bueno, la Biblia es la verticalidad que mide lo que está torcido con relación a lo que creemos, a lo que practicamos, lo que hablamos. Entonces, la palabra misma me dice que yo necesito conocer esa palabra significativamente, escudriñarla, digerirla, aplicarla, para poder entonces tener mis sentidos ejercitados, lo cual habla de una práctica de lo que conozco. No basta con conocer doctrina, yo tengo que llevarla a la práctica. Y eso de por sí cultiva mi discernimiento. O sea que yo necesito conocer la verdad de Dios para poder hacer esa diferenciación. Nosotros sabemos que muchas veces nosotros creemos que necesitamos el discernimiento para decisiones grandes. ¿Cómo uno pudiera cultivar ese discernimiento desde lo cotidiano, desde decisiones bien pequeñas? ¿Cómo luciría eso? ¿Cómo luciría eso en la vida cotidiana de mañana, en el trabajo, en la calle manejando, la señora que está atendiendo a sus hijos o que fue al trabajo? ¿Cómo luciría en lo cotidiano también? Porque muchas veces nosotros queremos el discernimiento para tomar las grandes decisiones. Voy a tomar un trabajo nuevo, o qué carrera voy a escoger, o con quién me voy a casar, o si debo de invertir aquí o no invertir allá. Y muchas veces dejamos fuera a Dios de la ecuación en lo cotidiano. Y para Dios nada es trivial. Bueno, ya que mencionas el nombre de Dios, yo creo que por ahí es donde tenemos que comenzar. Si yo no tengo un entendimiento correcto de quién Dios es, cómo es Él, cómo Él piensa, yo siempre voy a discernir mal. Y yo no puedo conocer cómo ese Dios piensa a menos que yo conozca la palabra. Pero tengo que comenzar con Dios. El conocimiento correcto o incorrecto de Dios me va a llevar a discernir correcta o incorrectamente, porque los lentes serán completamente diferentes. Ahora, luego que paso de Dios, termino en su palabra. Su palabra verdaderamente son como esos lentes que me dan una cosmovisión del mundo y de la vida. Si yo quiero juzgar algo, debo pensar siempre qué dice la palabra, cómo lo dice. Quizá tenga un versículo específico que habla acerca de eso, pero muchas veces yo no tengo un versículo específico que me diga si puedo comprar un carro o no. O la carrera que voy a escoger. La carrera que voy a escoger. Pero yo tengo principios de sabiduría en la palabra que me guían para hacer esas decisiones. Si Dios no está en la ecuación, lo más probable es que yo elija mal. Entonces Dios debe estar en la ecuación de todas mis decisiones en la vida, o de lo contrario me voy a estar equivocando continuamente, que es lo que pasa con frecuencia. Que la gente discierne lo que es bueno es malo para su propia vida, incluso en base a sus opiniones, sus deseos, sus preferencias. Nada de eso me ayuda. Yo necesito un concepto más claro de lo que es la verdad. Y ahí entonces hay otro elemento, que es la verdad. Pilato le preguntó a Jesús incluso, ¿qué es verdad? Bueno, la verdad lo primero que necesito saber es cómo... La verdad es lo que Dios cree acerca de cualquier cosa. Y la mejor revelación de eso... Qué buena definición es. Sí, esa es la verdad. Porque la definición de verdad es que es aquello que corresponde a la realidad. Pero solamente Dios conoce y ve la realidad como realmente es. Entonces, la verdad es lo que Dios piensa que es cualquier cosa. Y de eso Él nos ha dicho mucho en su palabra. Y ahí está su verdad plasmada. Y lo que no está plasmado tiene los principios bíblicos para entonces diferenciar una cosa de la otra, aunque no esté claramente revelado en su palabra. Y la manera como usted... me encanta la definición que usted está presentando de la verdad, porque en ocasiones decimos lo que corresponde a la realidad, pero ¿cuál realidad? ¿La realidad de un mundo caído? ¿O la realidad de más allá del mundo caído? Y como se dice, Dios la conoce perfectamente. ¿Cuál sería aquellas maneras en la cual ese discernimiento puede ser aplicado en el contexto, empecemos con la iglesia local, y los conflictos, por ejemplo, que se pueden manejar dentro de una iglesia? ¿Cómo yo puedo decir, bueno, vamos a discernir espiritualmente en este conflicto de manera particular? Porque de una manera u otra también queremos traer a nuestra audiencia la manera como puedan lidiar con realidades que están viviendo. Bueno, antes de contestar la pregunta directamente, quizá voy a comenzar contestándola indirectamente. Mucha gente quiere conocer
qué hacer en situaciones particulares cuando no conoce lo que Dios ha revelado en términos de su voluntad general. Yo no puedo saber absolutamente nada de las decisiones particulares, individuales, si yo no conozco su voluntad general. Porque la voluntad de Dios general es lo que me da el marco de referencia dentro del cual yo debo conducirme y tomar mis decisiones individuales particulares. Entonces, una vez yo conozco el marco de referencia, ahora podemos hablar de esto. Tú dices, en un conflicto, ¿cómo yo voy a discernir lo que debo hacer, lo que no debo hacer? Bueno, el marco de referencia general me dice con frecuencia cómo comenzar a discernir. Bueno, lo primero es que ya sé que no es cuestión de ganar el argumento. Cuando yo quiero ganar el argumento, yo probablemente voy a terminar discerniendo mal porque no tengo objetividad. Mi punto es, yo quiero ganar. Mi orgullo se impone sobre la verdad o el error. Ahora, como no se trata de mí, se trata de honrar a Dios. Se trata de pagar mal con bien. Estamos hablando ahora del marco general. Se trata de perdonar 70 veces y más allá. Se trata de ser manso y humilde. Todo eso es parte del marco general que me permite ahora, en un conflicto, comportarme como una persona mansa y humilde, que ahora me va a llevar a ser más objetivo en la toma de decisiones, que me va a llevar a no dejarme dominar por mis emociones, dominar por el orgullo, y entonces yo voy a poder con más claridad poder separar el agua clara del agua sucia. ¿Por qué? Porque objetivamente voy a poder verlo. Cuando me dejo arropar por el orgullo, arropar por mis emociones y querer imponer mi criterio para ganar el argumento, yo pierdo toda objetividad. De hecho, he estado en condiciones de esa manera, donde la persona incluso cambia el argumento cuando se ve perdida, porque ahora quiere hablar de otra cosa. Y hay que con frecuencia decir, podemos hablar de eso, pero después volvamos al argumento inicial. Eso se da incluso entre esposos, donde muchas veces alguien cambia el argumento. Yo quiero llevar esto y lo voy a ir metiendo cada vez más adentro. En muchas ocasiones, mucho de lo que está sucediendo en Latinoamérica, de lo cual usted es testigo, y no solamente testigo, ha sido uno de los precursores de Latinoamérica para traer las doctrinas de la gracia. Mucha gente se pregunta cómo yo discierno que estoy en una iglesia correcta, cómo yo discierno la voluntad de Dios. ¿Debo de salir de esta iglesia? ¿Debo de cambiar de iglesia? ¿Cómo saber cuándo salir o no? Esa tensión que muchas veces estamos viendo continuamente, pero que puede tener otro extremo también. Y es el extremo de pensar que el discernimiento de Dios luce de acuerdo a un grupo particular de personas o de creencias. Entonces, ¿cómo ayudamos a nuestra audiencia, ya sea que esté en la realidad de tener que discernir si cambia de iglesia o no cambia de iglesia, o aquellos que también están dentro de iglesias sanas y que muchas veces ni siquiera se filtran correctamente si lo que es sano es correctamente sano? O sea, bueno, en primer lugar yo tengo que, si estoy pensando, déjame tomar un par de esas cosas por separado. Okay. Si cambio de iglesia o no cambio de iglesia. Vamos. Lo primero que necesito saber es qué es lo que hace a una iglesia una iglesia. Excelente. Y es la predicación del evangelio, para comenzar. Eso es capital, porque el evangelio define la iglesia. Si una iglesia no predica el evangelio, no es iglesia. De hecho, desde la época de las reformas se hablaba de eso. Los reformados hablaban de tres cosas que definían una iglesia. Uno es la predicación del evangelio, la predicación genuina. Dos es la celebración de la comunión, porque celebra la muerte y anticipa el regreso de Cristo. Y si no celebra la muerte de Cristo y no anticipa su regreso, entonces probablemente es una iglesia que también está mal fundamentada. Y tercero, que mucha gente no conoce, es la habilidad de la iglesia a ser disciplina de iglesia. Porque la santidad de la iglesia necesita ser preservada. Pero quedémonos con el primero. Si no predicas el evangelio, diluyes el evangelio, distorsionas el evangelio, no estás en una iglesia. Tú estás en algo que se llama iglesia, pero que no llena los requisitos para ser iglesia.
vamos a pararnos aquí, porque podemos tener gente que no entiende el Evangelio. No quiero asumir tampoco que todo el que esté viendo el video entiende el Evangelio. Claro. Entonces, ¿a qué nos referimos? Y no quiero desviar la pregunta, sino profundizar en el punto para regresar a la pregunta. Cuando hablamos de una iglesia que predica el Evangelio, ¿a qué nos estamos refiriendo? Porque de repente hay gente que dice, sí, en mi iglesia traen un evangelista todos los meses, o hay campañas evangelistas de evangelio. ¿A qué nos referimos? ¿A qué se referían los reformadores? ¿Y a qué nos referimos hoy en el presente de una iglesia que predica el evangelio? O sea, bueno, la palabra evangelio viene del griego evangelion, que significa buenas nuevas. La próxima pregunta es, ¿buenas nuevas cuáles son? ¿O acerca de qué son? Son buenas nuevas de salvación. Entonces, ¿cuáles? Y también implicaba un mensaje que traía una buena noticia. No voy a entrar en los detalles para no confundir y porque no tenemos el tiempo de ese mensaje en el sentido general de buena noticia que se refería. Pero bueno, te puedo decir rápidamente, es como en un campo de batalla, nuestro país ganó versus el otro. Entonces enviaban un mensajero con buenas noticias. Para informarle al pueblo, para informarle ganamos. A alguien, ganamos. Eso también era visto como el evangelio, esas buenas noticias. Entonces, ¿cuáles son las buenas noticias de Cristo? La buena noticia de salvación. Pero ¿basado en qué están esas buenas noticias? Bueno, número 1, que Cristo vino a salvar el mundo. Número 2, que cuando Él vino a salvar el mundo, Él llenó una serie de requisitos, comenzando con su encarnación. Dios se hizo hombre. Y al hacerse hombre, comenzó a cumplir la ley de Dios que ningún hombre había cumplido ni puede cumplir, y que había sido transgredida por Adán y Eva. Y Cristo cumplió a cabalidad. Eso lo califica entonces para Él ir a la cruz como cordero, sin pecado, sin mancha, a derramar sangre por el pecado de los hombres, a morir ahí en sustitución del pecador, a derramar su sangre para el perdón del pecado, ¿verdad?, de los pecadores. Y a los 3 días resucita, en lo cual Él venció la muerte. En la cruz vence el pecado, en la tumba, dejándola vacía, vence la muerte. Ese mensaje es el evangelio, dicho con diferentes palabras, pero tiene que hablar de esas cosas. De hecho, el apóstol Pablo, cuando le escribe a los Corintios, en 1 Corintios 15, habla que esto hago saber el evangelio, que Cristo murió según las Escrituras, resucitó al tercer día según las Escrituras, dando a conocer cuál era lo mínimo que debiéramos tener para definir el evangelio. Y ese evangelio solamente es lo que puede llevar a la salvación. Una salvación que es por gracia, pero que es por medio de la fe. ¿Cuál fe? Bueno, la fe que yo deposito en que ese Cristo que murió en la cruz, derramó sangre y que luego resucitó, eso solo es suficiente para salvarme, sin ninguna obra añadida. Solo eso. Ese es el evangelio puro, no diluido, el evangelio que predicó la iglesia primitiva, el evangelio que muchos han querido distorsionar, quitándole o poniéndole. Cualquier cosa que le quite no es el evangelio. Si le agrega, tampoco es el evangelio. Ese es el evangelio que define una iglesia. Entonces, esto como yo lo digo, la Biblia define el evangelio y el evangelio define la iglesia. Yo creo que eso nos pone claro qué hago. Está bueno. Entonces, volviendo a la pregunta inicial, tengo que discernir entre qué iglesia escoger o dónde estar, y debe de estar presente la predicación del evangelio. Definitivamente. ¿Cuáles otras cosas pudieran ser parte del discernimiento para una decisión como esa? Bueno, yo también necesito saber si lo que se está predicando se está viviendo. Excelente. Porque frecuentemente si lo que se predica no se vive, entonces una de dos. Yo estoy en una iglesia un poco fariseica, pero puede ser también que esté en presencia de falsos maestros que hablan y dicen pero no hacen, como Cristo demandó y dijo de los fariseos. Yo pudiera estar en una iglesia donde se está predicando el evangelio, pero se deshonra el evangelio a la hora de vivir. Entonces no puedo quedarme ahí, porque tarde o temprano yo, mis hijos o mi esposa o el esposo va a comenzar a ser influenciado por ese doble estándar, que luego se piensa que el evangelio o la fe cristiana consiste en conocer la buena doctrina,
y no necesariamente en vivir lo que llamaríamos la buena doctrina, la ortodoxia, y la buena práctica es la ortopraxis. Yo necesito ambas cosas para poder crecer sanamente en una iglesia. Entonces eso sería otro criterio, si realmente lo que se predica se vive. Y un tercer criterio que yo creo que es importante también tener en mente es si estoy creciendo. Porque esto es algo que yo digo continuamente. Ningún cristiano puede darse el lujo de no crecer. Si lo que se está predicando es en esencia lo mismo cada domingo, o lo que se está predicando no va más allá de 1 o 2 pulgadas de profundidad, y ahí permanecemos por siempre, entonces tarde o temprano, cuando yo me estanco y no estoy creciendo, yo comienzo a descender. Es como una escalera. Nadie sube una parte de la escalera, llega a un descanso y se queda ahí por siempre. Él lo sube o baja. Entonces, si no estoy creciendo, yo tengo que salir y buscar una iglesia donde yo, mi esposa, mis hijos puedan crecer y continuar creciendo. En la otra pregunta, una vez más, quiero ir entonces al otro lado. Nosotros sabemos que las doctrinas de la gracia, la reforma ha ido llegando a Latinoamérica. Sin embargo, hemos visto, y algo que hemos hablado, está en mi corazón de una manera u otra también, es el hecho de que se ha abrazado la doctrina reformada y muchas veces esto ha resultado por lo mismo, por falta de discernir, ha resultado en un orgullo que ha traído como resultado críticas, murmuraciones, hasta cierto punto sectarismo, cierta arrogancia de creernos que somos los mejores, pero que estos no son como nosotros. ¿Dónde entra el discernimiento espiritual para el que está escuchando y pueda librarse de ese malestar que también de alguna manera está dando un testimonio incorrecto del Evangelio de Cristo? Bueno, mira, yo creo que en el libro de Apocalipsis hay una iglesia que pudiéramos decir comenzó muy bien, como quizás alguna de esta gente de buena doctrina comenzaron muy bien, pero pasó algo en el camino, y es que con la iglesia de Éfeso, en Apocalipsis capítulo 2, Cristo dice, mira, tú has tenido tan buena doctrina, por ponerlo en mis palabras, que tú incluso llegaste a desenmascarar los falsos apóstoles. Hasta ahí tú llegaste. Yo conozco tus obras y tu esfuerzo. Sin embargo, te pasó algo. Tú perdiste tu primer amor. Tú perdiste el amor por Dios, que es lo primario. Y entonces ahora tú estabas amando la doctrina, pero no al Dios de la doctrina. Wow, tremendo. Y ese es un problema. Porque lo que ocurre cuando yo me enorgullezco de lo que sé es que en realidad yo he hecho de la doctrina mi Dios, en vez de tener al Dios de la doctrina por mi Dios, entonces dejar que la doctrina defina a ese Dios para yo hablarle a otro de ese Dios. Si Dios es realmente tu primer amor, tu amor más importante, ahí siempre lo tiene en ese lugar, tú no vas a ser un cristiano orgulloso. Sí. Porque Dios es tan inmenso que siempre te va a dar a ti una imagen pequeña. Entonces muchas veces podemos hablar de un Dios grande, pero en realidad, tan pronto yo proyecto una imagen de orgullo, eso implica que yo no estoy viendo a un Dios grande, lo estoy viendo pequeño. Y por eso es que yo me engrandezco. Tan pronto tú ves a Dios en las Escrituras como un Dios inmenso, inmediatamente tú te ves a ti sumamente pequeño y te hace considerar a ti mismo, o tú te consideras a ti mismo como un enano delante de Dios. Sí. Y por tanto con una actitud mucho más humilde. Entonces, yo creo que si tú eres miembro de una iglesia así, tú debes por lo menos antes de irte hablar con el liderazgo. Primero orar por un tiempo. Yo creo que cualquier iglesia, no importa qué, si te vas a ir, trata de orar primero. Y después de orar, una semana, 2, 3, 4 o 6 meses, no sé porque no hay una fórmula. Entonces ve y habla con el liderazgo de una manera mansa y humilde. Exprésale tu preocupación. Mira a ver qué pasa. Si las cosas cambian, aleluya. Si no cambian, lamentablemente me fui. Pero me fui después de haber en humildad expresado por qué iba a tener que salir. Y no simplemente me fui y dejé todo como estaba. En el caso suyo, pastor, porque también queremos llevar esto a un plano personal. ¿De qué manera usted ha crecido
y cómo ha crecido cultivando ese discernimiento espiritual. Y si puede presentar casos muy prácticos, sencillos y algunos no tan sencillos, como usted cree. Bueno, por un lado yo creo que el conocimiento de Dios, un mejor conocimiento de Él y de su palabra, de inmediato me capacitó mucho mejor para poder conocer lo que es la verdad y entonces poder diferenciarla del error. Sin embargo, eso muchas veces no es suficiente, simplemente porque las situaciones de la vida no se me presentan de una manera que yo puedo abrir la Biblia como una enciclopedia y encontrar un capítulo y un versículo que me dice, míralo aquí, cómo tú vas a diferenciar una cosa de la otra. Entonces el otro es caminar en intimidad de corazón con Dios, porque eso a mí me da llenura del Espíritu. Y la llenura del Espíritu ilumina mi mente. Y la iluminación del Espíritu, tanto de la palabra como de las situaciones en la vida, son las que me van a ayudar a no solamente ver la verdad del error, sino ver también las piedras de tropiezos. Porque en el camino hay muchas piedras de tropiezo. Algo vital también para cómo cultivar ese conocimiento o ese discernimiento y que mi vida me ha ayudado es recordar todo el tiempo lo que Jeremías dijo, que el corazón es engañoso. El tuyo y el mío, el de todo el mundo. Mucho más de lo que pudiéramos pensar. Es incurable, dice Jeremías. Entonces, si el corazón es engañoso, yo siempre tengo que estarme preguntando si estoy decidiendo o voy a tratar de decir conforme a mis preferencias, conforme a mis deseos, o si esto es un juicio objetivo basado en la Biblia, donde quizá yo mismo pudiera salir perjudicado porque tuve que elegir por la verdad, pero no importa, la verdad es la verdad. Entonces yo tengo que recordar que la verdad es transcultural, la verdad es objetiva, la verdad no tiene nada que ver con lo que yo pienso, la verdad no tiene nada que ver con la cultura. Lo que es verdad aquí en China, en Pekín, y lo que fue verdad en el siglo I es verdad hoy también. Entonces poder entender como el concepto de la verdad. Número 1, poder conocer a Dios, como lo conozco en la Biblia. Número 2, escudriñar la Biblia para saber lo que dice, para saber qué es verdad, qué no es. Número 3, entonces poder entender lo que es la verdad y lo que no es. Porque algo sea legal no quiere decir que es verdad. Porque todo el mundo lo esté haciendo no quiere decir que es verdad. Porque es ampliamente aceptado en mi cultura no quiere decir que es verdad. La verdad corresponde a la realidad, pero ¿quién define la realidad, como dijimos? Dios. Recordar que mi corazón es engañoso, de manera que cuando me falte discernimiento, tengo que ir a buscar consejería. Tengo que hablar con alguien, que quizá no tenga que ser un pastor, pero tengo que hablar con alguien que tenga más madurez que yo, que esté fuera del problema, que no esté afectado por las emociones, que pueda ser objetivo, que pueda señalarme incluso dónde no estoy viendo las cosas bien. Entonces, esa es otra cosa que nos puede ayudar a discernir, que me ha ayudado a lo largo del camino a seguir creciendo en discernimiento. Y hablaba de la llenura del Espíritu. Sí. Que se cultiva también, pero se cultiva rindiéndome a lo que es la voluntad de Dios y dejando entonces que Él me llene, de manera que yo sea dominado por el Espíritu. Cuando Pablo dice en 5:18 de Efesios, sé lleno del Espíritu, si tú traduces eso en términos prácticos y haciendo uso del original, es sed controlado por el Espíritu. Eso de por sí ya ayuda enormemente el discernimiento, porque ahora lo hace mucho más objetivo, lo despega de mí. El Espíritu pone en nosotros el querer como el hacer. Tremendo. La manera pastoral, como en un tema de consejería, yo me imagino que usted ha tenido miles de consejerías de alguna manera u otra a lo largo de los 20 años. Usted tiene un caso difícil, no vamos a hablar de uno particular, pero un caso difícil. En ese momento donde quizás usted tiene a una persona que claramente tiene motivaciones egoístas, otro que quiere espiritualizar alguna decisión y tratar de persuadirlo a usted de que esa decisión es espiritual. ¿Cómo ejercitar en un momento así, en una conversación donde usted tiene que lidiar con personas y que están esperando una dirección? ¿Cómo discernir
en un momento así? Donde quizá usted, como dicen en inglés, lo agarró fuera de base. En inglés dicen caught you out of guard. ¿Cómo usted puede discernir o ejercer ese discernimiento espiritual? Bueno, déjame mencionar quizás, sin nombres, un par de casos, simplemente para verlo en términos específicos. Recientemente, hace días atrás, una pareja viene que estaba tratando de mudarse del país. Entonces, estaban inseguros de cómo tomar esa decisión. Y no hay ningún versículo bíblico que tú abras y digas... No, usted mude. Exacto. Entonces, yo le dije, bueno, de manera sencilla al esposo, del 1 al 10, ¿dónde tú estás en términos de qué tan convencido tú estás de que Dios quiere que tú te mudes del país? Y me dice el esposo, bueno, del 1 al 10 un 2. ¿Ok? Y le digo a la esposa, eso fue como ellos me presentaron el problema, yo no he hablado, y esto es mi entrada al problema, a la consejería. Y para ti, del 1 al 10, me dice, bueno, como un 5. Y yo dije, se acabó la consejería. Porque si el Espíritu de Dios mora en nosotros, y Él pone el querer y el hacer, y el esposo de 10 me da 2 puntos, y la esposa, tú misma, que era más tu deseo, apenas me puede dar un 5, o sea que tú ni sabes bien si debe irte o quedarte. Yo creo que terminamos, yo creo que está claro que no deben irse del país, por lo menos hasta que esa numeración no cambie. Y ahí terminó todo. O sea, literalmente. Hablaba un poquito más aquí y allí, pero en términos de la decisión ya estaba tomada. Y ellos se fueron contentos, me dieron las gracias y todo lo demás. Pero el ejercicio fue sencillo, porque ellos pudieron haber hecho eso mismo, pero no sabían cómo hacerlo. Déjeme complicar ese mismo ejemplo. Y antes que te siga con otro ejemplo. ¿Y si le hubiesen dicho él un 5 y ella un 10? Okay. O viceversa. Ok. La próxima pregunta hubiese sido, ok, y la motivación principal para hacer el viaje es, que ellos me dijeron cuál era. Bueno, mi hermana está allá, mi mamá está allá. Mi familia está allá. Ajá, pero ellos dos, mi hermana y mi mamá. Y mi hermana me escribe que quisiera que yo estuviera allá mejor, estuviéramos juntas. Ok, me dijo eso. Le digo, ok, ¿dónde está Dios en esa ecuación? Entonces, porque quien me está llamando es mi hermana. Pero nadie puede amar padre, madre, hijo, hermano o hermano más que a mí, porque no puede ser mi discípulo, dijo Cristo. Entonces Dios estaba fuera de la ecuación. Entonces muchas veces cuando yo oigo casos, yo digo, ok, ¿dónde está Dios en esa ecuación? Frecuentemente no está. Y a veces está, pero está de último. Entonces, bueno, pues ya comenzamos mal. Entonces eso es una buena pregunta también. ¿Dónde está Dios en eso? Excelente. Y en el caso hipotético de que Dios hubiese estado presente, ¿de qué manera ver, pregunto, que la intención mayor está en la mujer y no en el hombre? ¿Puede ayudarlos a ellos a discernir también? Bueno, yo creo que en decisiones significativas, mi esposa y yo tenemos años, 30 años tomando decisiones, y todas son unidas. No, yo soy la cabeza. Pero el que yo sea la cabeza no me hace infalible. Claro. Entonces, no porque yo quiero hacer algo, ya eso es lo que hay que hacer, porque yo no tengo infalibilidad como Cristo la tuvo. Lo que yo necesito es liderar el proceso a través del cual nosotros vamos a llegar a tomar la decisión. Entonces, y luego de orar, esto fue una decisión que Katy y yo íbamos a tomar en una ocasión de comprar un consultorio. Yo fui a ver ese consultorio, eso fue lo primero. Ella ni siquiera sabía que estaba en venta. Entonces, yo comencé a liderar. Regreso donde ella, le digo del consultorio, le digo de cuál es el precio y la invito a que vaya conmigo a ver el consultorio. Estoy liderando. Cuando salimos del consultorio y vamos al nuestro y nos sentamos a hablar, ella me dice, no, yo no creo que debiéramos tomar esa decisión. Entonces yo quería en ese momento y ella no quería. Que yo sigo liderando. Te digo, ok. Pues mira lo que vamos a hacer. Vamos a ponernos en neutro, de manera que tú ni quieras ni no quieras, ni yo tampoco. Y vamos a tomarnos 2 semanas para orar y pedirle a Dios que conforme a su voluntad, Él aumente el deseo, ya sea de comprarlo o no comprarlo, y disminuya el otro deseo. A los 10 días yo fui donde ella le dije, ya deja de orar, que Dios me convenció que esa no era una buena decisión. Entonces, no se hizo mi voluntad,
pero yo lideré todo el proceso. Excelente. Y la dependencia del Señor que usted mencionó. Y la dependencia de Dios. O sea, Dios no puede estar fuera de la ecuación. ¿Usted tiene algún otro caso que le viene a la mente que puede servir también así de discernir? Sí, bueno, voy a poder mencionar un par de cosas. Okay. A veces están hablando de que el esposo es muy airado o el esposo siempre quiere que se haga lo que él quiere. Dice, muy dictatorial. Exacto. Entonces, una de mis preguntas es siempre, ¿y la Biblia llama eso cómo? Y entonces dejo que el mismo esposo incluso conteste. Bueno, eso es ira, pastor. Ok. ¿Y la ira es? Pecado. Pecado, pecaminosa. Ok, entonces si es pecaminosa, nos nubla el entendimiento, yo no estoy decidiendo bien. Entonces, aún fuera la decisión correcta, ahora mismo no podemos decir eso, porque la ira está nublando tu entendimiento. En otra ocasión ha sido, y eso la Biblia lo llama ¿qué? Bueno, eso, si tengo que admitir que eso es egoísmo. Ok, entonces el egoísmo, ¿cómo tú definirías el egoísmo? Bueno, cuando yo estoy como centrado en mí mismo, ok, pues no puedo decidir objetivamente, porque yo quiero lo que yo quiero, no necesariamente lo que Dios quiere. Entonces es como llevarlo y la Biblia lo llama eso como. Eso a veces es un caso que yo tuve hace poco, que un pastor me llamó de lo nuestro. Me dice, yo creo que tú debes ver esta pareja y la debes ver cuanto antes mañana. Cuanto antes mejor y creo que mañana. Yo lo vi. Entonces me presentaron el caso, le dibujé como un árbol, puse 2 rayas, le dije, mira, ese es el tronco. Le puse una raya horizontal, le dije, esa es la raíz, aquí está la tierra, aquí está la raíz. Comiencen a decirme dónde están los problemas. Y puse al esposo en la derecha y a la esposa en la izquierda. Comunicación, y ponía una rama, que sea comunicación. Y lo fui poniendo, los diferentes problemas que mencionaron, esa era una rama. Y al final yo le dije, ok, miren el árbol. Dime ahora, si hay una palabra que pudiéramos poner en el tronco, una sola, que pudiera definir el origen de estas ramas, ¿cuál sería? El esposo, que me habían dicho que era muy, muy inteligente, y la misma esposa me lo había dicho también. Como a los 15 segundos, 20, me dice, bueno, egoísmo. Y le digo a la esposa, ¿y tú qué piensas? Sí, yo creo que egoísmo. Entonces, ok. Y la Biblia definiría eso como. Entonces, después que llegamos ahí, decía, ok, entonces, ¿qué vamos a hacer con eso? Porque cada cual está tratando de solucionar el problema del matrimonio egoístamente. Entonces, lo que le dije fue, mira, le voy a dar un libro. Fue El matrimonio sagrado de Gary Thomas. Lo voy a recomendar. Léanlo y luego vengan. No han vuelto. Yo me lo encontré y me dijeron, no, estamos muchísimo mejor porque decidimos que teníamos que morir a nosotros mismos. Wow. Pero el problema era ayudarlo a discernir que el problema no era el problema. El problema eran los síntomas de la enfermedad. Y la enfermedad ellos le pusieron nombre. Egoísmo. Sí. Entonces es como ayudarlo a ver. Excelente. Cuál es la enfermedad realmente. Y yo creo que esa es parte de poder crecer en ese discernimiento de manera colectiva y como congregación. Mire, yo quisiera seguir haciendo preguntas y quisiera seguir hablando y quisiera seguir trayendo casos. Pero, como usted bien sabe, muchas veces el tiempo es necesario limitarlo para que la gente pueda consumir el episodio completo. Claro. ¿Cómo aconsejaría finalmente a la iglesia de Cristo de sentido general? ¿Cuáles serían las palabras? Si usted tuviera que darle como en una cápsula, ¿cuáles serían las palabras que usted le diera a una iglesia que esté escuchando, pastores, líderes, a miembros, de cómo pudiéramos crecer juntos en discernimiento de la voluntad de Dios, ya como colectivamente? O sea, bueno, número 1, conoce la palabra. Escudriñala. No simplemente a un devocional. Rumia la palabra. Medita en la palabra. Vive la palabra. Pregunta acerca de lo que los pasajes significan o no significan. Si tiene que tener un comentario al lado, léela con un comentario al lado. Pero entiende la palabra. Porque la palabra te va a hablar de Dios. Y yo necesito un entendimiento correcto de ese Dios para poder decidir. Eso es número 1. Número 2, renuncia a ti mismo. Recuerda, hemos dicho estas cosas ya a lo largo del programa, pero renuncia a ti mismo. No se trata de ti. Nunca se va a tratar de ti. Cuando yo renuncio a mí mismo, si soy cristiano ya, el Espíritu que vive en mí puede entonces tomar control
en mi vida y puede dirigirme. De hecho, Pablo dice en Romanos 8:12 o 8:14, ahora se me fue, pero uno de esos dos versículos, que todos los que son hijos de Dios son guiados por el Espíritu. Entonces, si el Espíritu te controla, te va a dirigir. Entonces, renuncia a ti mismo, deja que el Espíritu te llene, camina íntimamente con Dios, ora continuamente, pero especialmente a la hora de tomar decisiones. Si estás casado y tu esposo, tu cónyuge es cristiano, no tomen nunca una decisión de manera unilateral. No te va a ir bien, aun si tú tienes razón, porque Dios puede usar ese no de tu cónyuge para decirte, no, eso no es una buena decisión, o no todavía. Cuando Katy y yo íbamos para Santo Domingo, yo quería irme al ministerio y Katy estaba en desacuerdo. Ya terminó ahí la discusión. Estamos hablando cuando usted está instalado profesionalmente aquí. En Estados Unidos, exactamente. Y viviendo aquí, yo me quedé callado. Yo entendí Dios está usando a Katy para decirme no o para decirme no todavía. Y 2 años después, yo oré al Señor. Anteriormente le había dicho, si me va a llamar, llámame otra vez. 2 años después, Katy me habló. No voy a entrar en los detalles por virtud del tiempo, pero te menciono esto como una manera de decir, si tu cónyuge es cristiano, recuerda que Dios lo puede usar y la puede usar. Inclusive, si el cónyuge está equivocado o está pensando egoístamente o pecaminosamente, porque Dios puede usar el pecado del otro todavía para frenarme si Él no quiere que yo tome esa decisión o no. Si somos una sola carne, debiéramos estar unidos en las decisiones. Entonces, eso para aquellos que están casados. Aquellos que están solteros, entonces yo creo que todos necesitamos ser parte del cuerpo de Cristo. Pero si estás soltero, tú necesitas todavía, en un sentido, tiene mayor necesidad, porque necesita que alguien más que no sea tú, porque no tiene una esposa o esposo, pueda también ver esta decisión que tú estás tratando de tomar. Quizá es un pastor, un anciano o alguna otra persona que efectivamente te ayude. El cristiano no puede vivir su cristianismo como llanero solitario. La vida no fue diseñada, la vida del cristiano no fue diseñada para vivirla sola, sino en el cuerpo de Cristo. Entonces ahí está la palabra, el concepto de Dios, una vida de oración, llenura del Espíritu, vivencia en el cuerpo de Cristo. Yo creo, y luego preguntar a otro más maduro. Yo creo que todos esos son elementos a considerar. Bueno, y nunca olvides que tienes un corazón engañoso y tú mismo puedes autoengañarte creyendo que estás eligiendo bien y estar en el error. Eso da un libro, pastor. Escríbase un libro. Bueno, gracias una vez más. Mi corazón agradecido por su consistente, intencional y sacrificial apoyo para conmigo y con mi familia. Bexy, le amamos y una vez más gracias por invertir tiempo en nosotros. Que el Señor lo bendiga y siga usándolo y que el fruto de su trabajo pues siga dejando un legado a generaciones y generaciones. Gracias a ti, Moisés, por la oportunidad. Y la verdad es que, al igual que Pablo, yo pudiera decir, para mí vivir es Cristo y el morir es ganancia. Todo lo demás es arena. Amén. Por eso no creo que gasto mi tiempo cuando hago esto. Yo invierto mi tiempo. Y los dividendos, muchas otras personas lo verán. Amén. Bueno, gracias por acompañarnos. Este es el podcast de los Gómez y nos veremos próximamente con más episodios del podcast de los Gómez. Que el Señor le bendiga.